Veremos a continuación la segunda sección de Antropología Filosófica, el hombre en el mundo natural. Hacemos hincapié que hablamos del hombre. Tema, pues por demás, es interesante. Veamos las partes que componen esta sección 2, esencia del hombre y de su obrar. Tenemos que vamos a ver operaciones, la sensibilidad, las tendencias, el lenguaje, la voluntad y la afectividad, todas ellas sobre el hombre en el mundo natural. Básicas, que tiene son cuatro operaciones: la jerarquía del orden natural, ser vivo y materia inerte, principio vital, operaciones vitales y facultades, y las operaciones vitales básicas. Empecemos pues con la jerarquía del orden natural. Respecto a esta jerarquía del orden natural, tenemos que, respecto a la pregunta sobre el ser del hombre, el hombre parece antes que nada, un ser más en el mundo. Veamos el punto 2, ser vivo y materia inerte. Para delimitar la frontera entre lo animado y lo inanimado, se tienen características que vamos a ver a continuación. Después veremos la inmanencia. Aristóteles distingue dos tipos de operaciones. Para la delimitación tenemos que unas fronteras son constitutivas, tenemos que esas son la unidad y la organicidad, y otras son operativas. El automovimiento es una de las fronteras y la capacidad de adaptación al ambiente. La otra parte se tiene lo que Aristóteles distingue de la inmanencia. Tenemos la operación transeúntes y las operaciones inmanentes. Empecemos con las transeúntes. Las transeúntes son aquellas cuyo término y efectos permanecen fuera del sujeto que realiza la acción. Y tenemos que el objeto de su acción permanece fuera. Continuemos con la inmanencia. El apartado 3 es el principio, las operaciones y facultades. Veamos el punto 3. Para seguir con veamos en la siguiente diapositiva qué nos dice Aristóteles y Santo Tomás en cuanto a las operaciones vitales y en cuanto a las facultades del alma. Hay una distinción entre estar vivo o estar nutriéndose o estar conociéndose dentro de lo que son las operaciones vitales. En primer lugar, distinguen las cuatro operaciones y que son alimentarse, sentir, entender y traslación del lugar. La vida viene a ser el principio operativo que hace posible estas cuatro operaciones. Entremos ahora con las dos facultades del alma del hombre. ¿Okay? Estas facultades del alma tenemos las funciones orgánicas o corporales y tenemos las funciones intelectuales
o no orgánicas. Son 4 las funciones orgánicas o bien funciones corporales. Son las funciones vegetativas, las funciones sensitivas, las funciones apetitivas o instintivas y las funciones motoras. Empecemos con las vegetativas, es decir, con las funciones vegetativas que son la nutrición, el crecimiento y la generación. Vamos a continuar con el 2, que son las funciones sensitivas. Las funciones sensitivas vienen a ser sentidos internos y sentidos externos. El 3, en cuanto a las funciones apetitivas o instintivas, tenemos por un lado los deseos y otra las funciones apetitivas o instintivas son los impulsos. Pasemos ahora a ver lo que son el punto 4, lo que corresponde a las operaciones vitales básicas. Muy bien. Las operaciones vitales básicas vienen a ser comunes a todos los vivientes. Caracterizan la vida vegetativa 3 tipos: la nutrición, el crecimiento y la generación. Estos 3 tipos pues, son comunes a todos los vivientes. Ahora bien, mientras que el animal vive para perpetuar la especie, la persona humana vive para pensar, vive para amar. ¿Qué cosa? Pues pensar y amar aquellos bienes que ha escogido libremente. Sección 2 de la parte 2 de el hombre en el mundo natural. ¿Okay? Se refiere la parte 2 a la sensibilidad interna y externa. Los apartados de la sensibilidad interna y externa son: ¿qué es la sensibilidad? Conocimiento, los sentidos externos y la sensación, y la sensibilidad interna y la percepción. ¿Qué es la sensibilidad? Vamos a ver, a irnos a este análisis de qué es la sensibilidad. Para esta pregunta tenemos que la sensibilidad es el conjunto de órganos y funciones. Órganos y funciones que posibilitan el conocimiento sensible y viene a estar compuesto por los sentidos externos y los internos. Sigamos con el apartado del conocimiento. El conocimiento se refiere a que conocer es una relación entre un sujeto que conoce y una realidad que es conocida. Conocer es poseer de modo inmaterial o intencional una forma ajena. El término intencional frecuentemente se utiliza en filosofía. Derivado del conocimiento se tiene el término de forma. ¿Y qué significa? ¿Qué es forma? Forma es el principio intrínseco de unidad y actividad. Y es aquello por lo que algo es lo que es. Forma, tenemos la forma sustancial y tenemos la forma accidental. Veamos la forma sustancial. Veamos otras nociones sobre la sustancia. La sustancia es lo que existe por sí mismo y no necesita de otra cosa para existir.
Contrario a la sustancia, tenemos el accidente, que son propiedades no esenciales, como el color, el tamaño, la posición, etc. Tenemos 9 accidentes: la cantidad, la cualidad, la acción, la pasión, la relación, la posición, el hábito, el lugar y tiempo. Veamos ahora el inciso A, la forma sustancial. Los seres materiales tienen de modo natural la forma. ¿Gracias a qué? Gracias a la cual cada ser es lo que es y no otra cosa. Un árbol, por ejemplo. La forma sustancial, o más bien lo sustancial, viene a ser lo que constituye una sustancia o pertenece a una sustancia. Pasemos ahora al inciso B sobre forma accidental. La forma accidental se trata pues de un modo de ser que puede variar. ¿Por qué? Porque no afecta esencialmente al ser de las cosas. Ejemplo, una estatua blanca que cambia a color negro. ¿Okay? Veamos algo más sobre el conocimiento. En el conocimiento se da una apropiación de las formas exteriores en el acto de conocerlas. A esta apropiación se le denomina intencionalidad, término de mucha utilidad o con utilización muy frecuente en filosofía. El conocimiento humano presenta 2 niveles. En un número 1, inciso 1, conocimiento sensible, y en el inciso 2, conocimiento intelectual. El conocimiento sensible tenemos la imagen sensible, y en el conocimiento intelectual tenemos la idea o concepto. ¿Okay? El conocimiento intelectual necesita al conocimiento sensible. Sigamos con los sentidos externos y la sensación. Aristóteles señaló: nada hay en el intelecto que no esté previamente en los sentidos. Los sentidos externos y la sensación. Sigamos con lo de Aristóteles. El punto de contacto entre la realidad material y el sujeto cognoscente se da precisamente en los sentidos. Los sentidos externos son facultades orgánicas, tienen órgano corporal especializado. Estos sentidos externos son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. A ver, las cualidades sensibles captadas en la sensación, vamos a ver también que se realiza la sensación del sujeto, pero ¿qué es la sensación? La sensación es la recepción intencional de una forma sensible y particular. Ahora bien, ¿a qué se refieren las cualidades sensibles captadas en la sensación? Tenemos de estas cualidades sensibles, tenemos unas cualidades que son secundarias y en psicología experimental es donde se ven. Se tienen sensibles propios, en la tradición clásica es lo que se ven, y estas cualidades solo pueden ser percibidas por un único sentido externo. Una cuestión es, ¿quién realiza la sensación en el sujeto?
el que realiza la sensación en el sujeto, esto es, el individuo entero, ¿ok? ¿A través de qué? De los órganos corpóreos que son solo instrumentos. Por ejemplo, yo veo un paisaje y no digo mis ojos ven un paisaje. Los impulsos. Es la tercera sección de El hombre en el mundo natural de la parte 2 de antropología. Las tendencias sensibles, deseos e impulsos comprende 4 apartados. 1. La dinámica tendencial como perfección vital. 2. Características del instinto. 3. Instinto y aprendizaje, conductismo, innatismo y antropobiología. 4. La plasticidad de las tendencias humanas. Empecemos con el número 1, la dinámica de algo de nociones. La esencia. ¿Qué es la esencia? La esencia responde a la pregunta, ¿qué es la cosa? El ente es aquello que existe. El aquello del ente es la esencia. Veamos la noción de la forma. La forma es aquello que da estructura, da organización y da esencia a la materia. Ejemplo, una estatua. En una estatua, la materia es el mármol y la forma es la figura que el escultor le da. Esencial como parte, como perfección vital. Aristóteles nos dice, toda forma configura y estructura la materia. Esta tendencia se denominaba apetito. Vemos en esta diapositiva lo que significa el término forma, que tanto aparece en los textos filosóficos. Toda forma configura y estructura la materia. La forma es un principio activo que determina una tendencia hacia la propia plenitud. Esa plenitud a la que se inclinan todos los seres puede ser designada con el término bien. Veamos en la siguiente diapositiva en qué consiste esta tendencia del apetito. El apetito es un ser vivo y es la tendencia a la propia perfección. Más correcto que el término apetito son los siguientes: inclinación, dinamismo y tendencia. O sea, más correcto que apetito son los términos inclinación, dinamismo y tendencia. El segundo apartado es sobre las características del instinto. Veamos. La inclinación hacia el bien sensiblemente captado es una característica. Y esta inclinación hacia el bien sensiblemente captado recibe el nombre de instinto. Lo que es el instinto, vamos a continuar a verlo también, y las tendencias sensibles o instintos. Veamos lo que es el instinto. Veamos 5 aspectos sobre lo que es el instinto, empezando con el inciso A, la tendencia compleja, el inciso B, lo innato del instinto, el inciso C, la universalidad específica del instinto, inciso D, lo estable del instinto, e inciso E, el automatismo. Tendencia compleja. La tendencia compleja porque en esta intervienen las funciones locomotoras,
y cognoscitivas. Veamos a continuación lo innato, que es el instinto, y también la universalidad específica. Lo innato. En el instinto no influyen la educación y la imitación, porque estos vienen a ser posteriores al instinto y en él se funda. Respecto a la universidad específica, se trata de una tendencia propia de todos los individuos de una especie. Por eso lo de universidad. Pasemos a lo estable del instinto y al automatismo del instinto. Lo estable. El instinto define una conducta permanente y estable del sujeto, a pesar de las modificaciones funcionales y de la diversidad de las situaciones externas. Respecto al automatismo, se tiene que el animal actúa sin tener conocimiento reflexivo de la finalidad de ese instinto. Continuemos con otra de las características del instinto, las tendencias sensibles o instintos. Las tendencias sensibles o instintos, tenemos que estas tendencias sensibles o instintos se dirigen a satisfacer las necesidades más básicas de lo que es la conservación y la reproducción. Estas tendencias sensibles o instintos se dividen en los deseos y en los impulsos. Los deseos se dirigen al bien presente. Su satisfacción tiene carácter placentero. ¿Por qué? Porque implican la posesión de lo apetecido. Respecto a los impulsos, es una tendencia de rechazo de esos obstáculos. Continuemos ahora con el apartado 3 de las tendencias sensibles. Vemos que son 4 los aspectos sobre el instinto y aprendizaje. Tenemos la antropología positiva, lo que es genéticamente, lo que corresponde a la educación o el ambiente y la diferencia esencial entre la conducta animal y humana. Veamos lo de la antropología positiva. Empecemos con esta antropología positiva y en la antropología positiva se plantea el debate de qué manera los instintos afectan a la conducta humana. Si en el hombre predomina lo heredado genéticamente o, por lo contrario, lo adquirido por la educación o el ambiente, o sea, ¿qué es lo que predomina? Veamos el inciso A, genéticamente, ¿a qué se refiere? Según el conductismo, lo realmente decisivo es el aprendizaje, frente a lo que dice el innatismo biológico. La educación o el ambiente. El comportamiento humano está determinado por la programación genética del hombre, de tal manera que solo se puede alterar si se modifica esta programación. Continuemos con la diferencia esencial entre la conducta animal y la humana. En cuanto a la diferencia esencial entre la conducta animal y la humana, radica un factor decisivo
la libertad. Si se olvida que el hombre es libre, se acaba afirmando que su conducta está determinada, o sea, ya no es libre. Y está determinada ya sea por su herencia genética, que sería lo que se denomina innatismo, o estaría determinada por un sistema de premio y castigo en el inculcado, que es lo del conductismo. Innatismo y conductismo son condicionamientos de la conducta humana. La diferencia se tiene que, en todo debate es preciso apuntar que la diferencia esencial entre la conducta animal y la conducta humana viene a radicar en el factor decisivo que es la libertad. Si se olvida que el hombre es libre, se acaba afirmando que su conducta está determinada ya sea por su herencia genética, que sería el innatismo, o bien por un sistema de premio y castigo en el inculcado, que sería lo que es el conductismo. Ambos, tanto el innatismo como el conductismo, son condicionamientos de la conducta humana y no determinación de la misma. El punto 4 sobre la plasticidad de las tendencias humanas es lo que pasaremos a ver. Desde la filosofía clásica se tiene que el problema se estudia desde otra perspectiva. Se pueden enunciar las diferencias entre el comportamiento animal y humano, o comportamiento animal y comportamiento humano de manera sintética. Se tienen 5 diferencias. Veámosla. Inciso A, una de las diferencias es el número de percepciones. Inciso B, otra diferencia es valor objetivo de la realidad. La otra es respuesta a un estímulo. Y la inciso D es fines biológicos. Y finalmente tenemos finalidades no instintivas, que son las diferencias del comportamiento animal y humano. Veamos el inciso A, número de percepciones. El número de percepciones de realidades que puede tener interés para el hombre, pues es potencialmente infinito. Inciso B, el hombre es capaz de captar el valor objetivo de la realidad. Inciso C, una vez captado algo de interés para el hombre, la respuesta a ese estímulo no es inmediata ni automática, sino que permanece el círculo abierto para dar o no respuesta a ese estímulo. Nos vamos al inciso D, que corresponde a la cuestión en el hombre. En el hombre no están determinados los medios para satisfacer los fines biológicos. ¿Ok? Antes de continuar, hagamos un repaso sobre la noción de qué es el hábito. El hábito es la cualidad difícilmente removible y que viene a disponer al sujeto en el orden del ser o de la operación. El inciso E nos dice que las finalidades no instintivas a las que el hombre es capaz de dirigirse pueden constituirse también en objeto de tendencia mediante una inclinación llamada hábito. Los hábitos desplazan cada vez más la carga instintiva del individuo. El hábito operativo bueno, que es la virtud, supone un incremento de libertad. Este tema cuarto, con esta diapositiva ponemos fin a la parte 1 de la sección 2
Y vamos a continuar con lo referente al lenguaje, que es del apartado 4, pensamiento y lenguaje humano. Esto ya será en la siguiente parte. Con la diapositiva anterior hemos llegado a la parte final de la parte 1 de la sección 2.